entiende que evidentemente esto es grandes construcciones, ya no solamente porque sean de nuevos materiales o nuevas técnicas, sino por la escala, por el volumen, acaban afectando al entendimiento de esos monumentos. Entonces tenemos ya un primer paso del monumento así considerado aisladamente al monumento relacionado con su entorno cercano. Todavía no es la ciudad histórica la que se protege, sino que es solamente el entorno. Pero de aquí se deriva una cuestión muy importante. ¿Cómo se da ese paso? Porque el monumento se entiende desde una perspectiva que era anterior, monumentalista, fundamentalmente de valor artístico, a asumir su condición histórica. Si tiene una condición histórica, quiere decir que el monumento está en un contexto histórico, que es un contexto urbano, social, y eso cambia por completo el entendimiento del patrimonio, esa dimensión histórica de los monumentos. Entre otras cosas, ¿qué significa? Significa que los monumentos pertenecen a un lugar. Y esta es una de las grandes conquistas del principio del siglo XX. Pertenecen a un lugar, al lugar en el que se construyeron. Pero no solamente por una cuestión orográfica, que la Alhambra está situado en la colina de la Sarica, sino que se hace en un momento histórico determinado en el que la ciudad de Granada está en la otra colina y hay un deseo de dominio de la ciudad por la construcción. Por lo tanto, la ubicación en un lugar explica gran parte de los valores. Y eso es una gran conquista, y es con independencia de que ese contexto esté completamente abandonado. Y es lo que explica que a partir de ese momento, desde esta fecha, ya un precepto que aparece en todas las leyes, que los monumentos son inseparables de su lugar, y este tipo de prácticas, ¿no?, de extrañamiento, de descontextualización de los monumentos estén prohibidos, porque trasladar, a no ser que sean casos excepcionales como estos, trasladar un monumento de sitio, aunque tú puedas disfrutar de él artísticamente porque está el elemento íntegro, ha perdido gran parte de su valor porque ha perdido el lugar en el que está. Pero el lugar no solamente desde el punto de vista orográfico, físico, sino el lugar histórico, porque es el momento en el que se construye ese lugar y hay unas razones por las que se elige, ¿no? Y cosas de ese tipo, que tengamos nosotros un templo egipcio en Madrid, pues es algo absolutamente inaceptable desde la perspectiva actual. Otra fase en esa evolución, pues la siguiente fase es, hemos pasado del monumento al entorno y del entorno a la ciudad. La segunda mitad del siglo XX, los monumentos y su entorno se entienden integrados en el contexto urbano, y la segunda mitad del siglo XX es el momento de los centros históricos. Y gran parte de la política, de la normativa internacional, se centra sobre los centros históricos. Que esto coincide, lo mismo que en el caso anterior coincidía con la incorporación del valor histórico, aquí coincide con la valoración, con la incorporación ya del valor cultural como identificador del patrimonio. Ya a nivel conceptual hablamos de patrimonio cultural. Esto supone pues una ampliación muy importante del patrimonio. Empieza, por ejemplo, a incorporarse también en el ámbito arquitectónico todo lo relacionado con el patrimonio etnológico, arquitectura popular, empieza ya lo inmaterial. Pero eso será la explosión de lo inmaterial y de lo territorial y de este tipo de arquitectura será ya a finales del XX y ya durante el siglo XXI. La segunda mitad del siglo XX es fundamentalmente la ciudad, los problemas de la ciudad histórica, empieza con las reflexiones sobre la ciudad histórica, el concepto de ciudad histórica, el concepto de conservación integrada, y ahora, fijaos, esa es la Catedral de Granada. Antes, al principio, en el siglo XIX, era solo la catedral, luego era la catedral más el entorno circundante, y ahora la segunda mitad del siglo XX, ¿qué tenemos? Ya tenemos la catedral y la ciudad de Granada. El objeto de atención ya es la ciudad de Granada. La catedral, que pues es un elemento más significativo, importante, pero es un elemento más dentro de este contexto urbano. ¿Qué se protege? Se protege el conjunto de la trama urbana, se protege el parcelario, la tipología. Hay un cambio muy sustancial. Los monumentos siguen lógicamente prestando atención a los monumentos porque tienen un enorme valor, pero ya no se pueden actuar y entender fuera de este contexto, ¿no? Esa es la ciudad histórica en su conjunto, con el Albaicín, y a partir de aquí se empiezan a definir conceptos absolutamente indispensable en la actualidad, que es el de conservación integrada. ¿Qué significa? Yo no puedo actuar sobre el patrimonio si no actúo o si no incorporo esa política, esa medida en el conjunto de medidas y políticas de ordenación de una ciudad, de funcionamiento de una ciudad y luego posteriormente de un territorio. Un problema de aparcamiento en la muralla cerca de Don Gonzalo, en el Albaicín, yo no puedo resolverlo simplemente prohibiendo
que no parece coche, o actuando desde la perspectiva exclusivamente de bienes culturales o de bellas artes, sino que tengo que resolver cómo se accede al Albaicín, dónde está el aparcamiento, y para poder hacer eso tengo que irme a otra punta de Granada, a la afuera de Granada, y establecer pues un sistema de aparcamiento disuasorio para que la gente que vaya pueda aparcar ahí el coche. Pues hay toda una política de movilidad, y así es como hay que entender el patrimonio en ese momento. Y esos son ya principios, presupuestos, que no son posiciones personales, en fin, coyunturales, sino que son principios de la tutela y de esta disciplina de la gestión del patrimonio, ¿no? Es el momento en el que empiezan a aparecer ya todo este tipo de arquitectura, que es tan importante y tan, en fin, que le da también esa dimensión territorial, ¿no? Y la última fase de esta evolución es el territorio. En la actualidad, ¿cuál es el concepto que identifica el patrimonio histórico? Con la interrelación de bienes de diferente naturaleza y valor en el territorio. El territorio se acaba convirtiendo en el siglo XXI en el gran objeto de atención, y esto va unido a un cambio de nuevo sobre el propio concepto en general del patrimonio. Ahora ya la visión es una visión integral, integrada de todas las dimensiones, y un ejemplo de esta nueva conceptualización del patrimonio es el trabajo que nosotros estamos haciendo sobre patrimonio agrario. Fijaos cómo se define: conformado por el conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e inmateriales, generados o aprovechados por la actividad agraria a lo largo de la historia, ¿no? Fijaos, ya aquí está la catedral está inmersa, ya no solamente tenemos la catedral lo que hay alrededor de la ciudad, sino que ya estamos en el territorio, y lo que se acaba protegiendo es el territorio, ¿no? Simplemente una pequeñita referencia al concepto de patrimonio agrario, que creo que es bastante novedoso y singular en el ámbito internacional. Estamos trabajando por este nuevo tipo de patrimonio, como el industrial. El patrimonio pues, es todo generado por la actividad agraria a lo largo de la historia, ¿no? Este hombre, el niñillo, en fin, a través de su conocimiento y de su actividad, todo lo que ha generado en un territorio determinado, ¿no? ¿Y qué tipo de bienes ya se integran aquí? Pues todo tipo de bienes muebles, ¿no? Con todos los aperos, bienes inmuebles singulares, con todos los cortijos, ¿no? De carácter paisajístico, territorial, como son todos los paisajes culturales agrarios, todo lo que son los sistemas hidráulicos de riego, asentamientos rurales, patrimonio inmaterial. Fijaos, ya estamos hablando de todas las dimensiones. Por eso cuando abordamos, y en este sentido el trabajo que estamos haciendo de aquí del TOBE me parece magnífico, es decir, la actuación en un objeto, tenemos que abordar el conjunto de bienes, de dimensiones que tiene ese objeto. La novedad del patrimonio agrario respecto a otros es que incluso incorporamos lo genético y lo natural, que se estaba abordando solo desde la perspectiva natural, ¿no? Las variedades locales, por ejemplo, como esto de los pimientos del Padrón, con todo lo asociado a los conocimientos de las pimenteiras, pues es magnífico, ¿no? Un patrimonio que tiene un problema, y es la escasa consideración que se tiene de lo agrícola, de lo agrario, de lo ganadero en este país, y que a pesar de la relevancia, de la modernidad, de gran parte de sus valores, que lo podemos ver, por ejemplo, sin embargo, en otras prácticas que también son agrícolas, con todo esto de la agricultura urbana, tan moderna, tan avanzada, y que no es más que lo que se ha venido haciendo tradicionalmente por parte de todos los agricultores. Pero claro, esta imagen de gente mayor, en fin, ajá por el tiempo, en fin, generalmente de bajo nivel social, le da una dimensión que, sin embargo, está ocultando los enormes valores de modernidad, de sostenibilidad, en fin, de una relación con el territorio que tiene la agricultura tradicional magnífica, y que desgraciadamente se están apropiando otros de esos valores y dejando a los agricultores de siempre fuera de esta cuestión, ¿no? Y la otra cuestión es la de las personas, ¿no? En las que se habitan, ¿no? ¿Qué decía antes? Que el patrimonio histórico no son objetos, sino que son los valores que tienen los valores que, en fin, que la ciudadanía reconoce en esos objetos, con lo cual esos bienes acaban adquiriendo un interés general y se acaba convirtiendo en un derecho fundamental, que aparece así en las constituciones. A mí esta cuestión me parece fundamental. El patrimonio cultural es un derecho fundamental porque es un interés general, y esto implica toda una serie de consecuencias sobre esa actuación, ¿no? Una de las premisas es que si es algo de interés general y el objetivo es preservar esos bienes, pero para que la gente pueda acceder y a disfrutar de esos bienes, que ese es el objetivo, no la conservación material, y así aparece en nuestra Constitución, nosotros lo que requiere es que las administraciones garantes de ese interés general pongan en marcha todo tipo
tipo de medidas, de mecanismos para que no solamente se conserve ese bien, sino que se pueda acceder y disfrutar y en definitiva satisfacer ese derecho fundamental. ¿Esto qué significa? Pues que la tutela tiene que ser medidas no solamente restrictivas, sino medidas de impulso, de dinamización, y tienen que ser medidas de gestión que adquieren un valor muy importante, y además tienen que ser instrumentos relacionados con el conjunto de instrumentos que desarrolla la ciudad, ¿no? Sobre esto, a mí me gusta poner siempre el ejemplo, que mi alumno lo pongo mucho, lo del Pazo de Meirás, que con independencia de toda la cuestión esta de la adquisición por parte del Estado, todo el conflicto, se convirtió en un momento determinado porque todo el conflicto vino porque la familia se negaba a que se le declarara bien, porque decía que si se declaraba bien tenía que enseñarlo, porque la ley obliga a la visita pública gratuita y que no tenían medios para eso, ¿no? Y a partir de ahí se convirtió en un poco referente público-social y todo el mundo empezó, pero efectivamente es verdad, sí que se tiene que visitar obligatoriamente, y nos olvidamos de ese precepto que para mí es el más bonito que hay en todas las leyes, porque lo que viene a garantizar es que esto es un derecho fundamental. Este bien, al margen del propietario particular, me pertenece a mí, y yo tengo el derecho de poder disfrutar de él. ¿Cómo se concreta eso en la ley? El derecho de visita pública gratuita 4 veces al mes, 4 días, cosa que no se suele hacer habitualmente. Y en fin, lo del Pazo de Meirás pues es muy interesante porque al final se consiguió por completamente contenido, y es muy interesante porque refleja toda esta dificultad ahora mismo para aplicar ese precepto que es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos. Derecho no solamente que aparece recogido en las constituciones de los diferentes países, sino que empieza a convertirse en algo de la humanidad. Derecho, patrimonio común de la humanidad. A todos nos conmociona la destrucción de Palmira, por ejemplo. Quiere decir que se está destruyendo algo propio, nuestro, porque tenemos un derecho, pero un derecho real como humanidad a poder disfrutar y exigir que se haga su conservación. Y esto está empezando a ser no solamente una cuestión ya teórica o conceptual, sino que a raíz de la condena de Abu Turab por la destrucción del Tombuctú, que era patrimonio mundial, ha sido condenado por delitos contra la humanidad, igual que a los genocidas de la guerra de Yugoslavia, exactamente lo mismo. Y además esto empieza a consolidarse y me parece que es un pasito enorme para la humanidad, porque cuando Trump mató a ese general iraní, y los iraníes amenazaron con atentar a los americanos, y Trump amenazó con destruir lugares patrimonio mundial en una escala que afortunadamente no se ha producido, Amnistía Internacional le recordaba a Trump que hacer eso es crímenes de guerra, con lo cual quiere decir que a nivel internacional se está configurando también, constituyendo ese derecho fundamental, ¿no? La tutela, que tiene que ser, ¿cuál es el objetivo de la tutela? Evidentemente la tutela es controlar, limitar, imponer, hay que evitar la destrucción, la alteración de esos bienes. Por eso todas estas medidas, por ejemplo, contra la exportación, pero frente a eso, lo que tiene que hacer fundamentalmente es difusión, valoración, conexión con la ciudadanía, y ahí todos los mecanismos, acciones de gestión, pues son muy importantes, ¿no? Con experiencias tan importantes que tenéis aquí, ¿no? Lo de Albarracín, ¿no? Y en fin, el papel desarrollado por Antonio Jiménez, proyectos tan exitosos como Abierto por Obras, ¿no? De la Catedral de Vitoria, lo de la Edad del Hombre, o en el mismo nivel de éxito y de reconocimiento nacional e internacional, pues en fin, Toben Mudéjar y a partir de Mudéjar, territorio Mudéjar. Es interesante, al margen del derecho de la Edad del Hombre, que no lo conozco tanto, pero todos estos proyectos tan exitosos generalmente van unidos a una persona que ha liderado con una visión y con un grado de compromiso en el proyecto absolutamente fantástico. Jiménez, la Casa Baxter, Víctor Tasobares, creo que merece un reconocimiento porque al final es así, ¿no? ¿Y qué requiere esta implicación, esta consideración del interés general? Por un lado decía que es esa necesidad de que las administraciones pongan en marcha ese tipo de planes de tutela, y luego la implicación de la ciudadanía. Es absolutamente imprescindible esa implicación de la ciudadanía. Pero esta es una situación
muy compleja, no es tan, en fin, tan simplista como se suele plantear. Bueno, pues el patrimonio pertenece a la ciudadanía tiene que participar de una manera. Esto es mucho más complejo porque aquí estamos hablando de un derecho fundamental, estamos hablando de universalidad, de interés general, de numerosos intereses, los intereses de los propietarios, los intereses de los turistas, los intereses de los ciudadanos locales, de los de fuera, todas esas dimensiones de la gente que no le interesa el patrimonio, pero que sin embargo es muy importante, todas tenemos que tenerlas presentes y previstas, ¿no? Y en ese sentido, una serie de premisas que yo quería señalar. Primero, que aunque el concepto que se esté generalizando hoy en día es el de comunidad, y así aparece la convención de Faro, cuando se habla de patrimonio y sociedad ya no se habla de sociedad, sino de comunidad, la comunidad es la que ha generado, en la que está, en la que se implica en ese patrimonio. Yo no soy muy partidario de ese concepto, prefiero frente a la comunidad las personas, la ciudadanía, el interés general, la universalidad, y desde luego ese principio de universalidad nunca debería perderse. Por supuesto que hay que dar cabida y implicación a la gente que está en el lugar, pero lo que pase a la iglesia de la Virgen en Toed afecta a los de Toed y afecta a toda Aragón y a toda España y a todo el mundo, porque además estamos hablando de patrimonio mundial y alguna manera de poder participar o implicarse tiene tanto derecho uno como otro, ¿no? Entonces hay que armonizar todas esas dimensiones, ¿no? Incluidas lo de los turistas, ¿no? Evidentemente hay que trabajar con nosotros, en el caso de Granada, podemos tener un proyecto, en fin, muy interesante y muy enriquecedor, que es el de Salvemos la Veda, y empezamos primero por la gente que estaba trabajando la tierra, ¿no? Implicado, y en fin, pero de aquí fuimos subiendo de escala, no solamente los agricultores, sino todo el movimiento, por ejemplo, medioambientalista, que estaba relacionado, pero a veces era ajeno a los propios agricultores y a la propia tierra, porque veían el problema de otra manera, a veces contrario como lo veían los agricultores, pero que también había que incorporar esa dinámica. Y luego al resto de la gente que no le interesaba mucho, pero que cuando lo llevaba y le enseñaba la vega y con todos sus elementos resultaba muy interesante, ¿no? Y a los alumnos de todos los niveles, pero luego los turistas también tienen que estar incorporados, previstos en todo este proceso, ¿no? No son los enemigos de nadie, sino son un elemento que evidentemente primero son personas que vienen porque les interesa un determinado lugar y monumento, y hay que respetarlo, hay que incorporarlo, hay que integrarlo y hay que, en definitiva, gestionar ese trozo, ¿no? Hay numerosas formas de implicación, y ya con esto estoy terminando, de la sociedad. Me gustaría sobre todo trasladar que no es esa implicación simplista de que esto es la gente que está aquí al lado y son los únicos que tienen derecho. Hay muchas dimensiones y formas de participar en el patrimonio, con ese acceso físico-intelectual a los bienes culturales, o de visita pública, o simplemente las personas que lo usan, que lo viven, por ejemplo, en el caso de los conjuntos históricos. Luego, a través de la participación en todos los instrumentos, mecanismos de protección, en fin, participando en los trámites de los expedientes, solicitando la incoación de algún tipo de bien, en fin, en la protección, en su implicación en la tutela, participando directamente en la gestión, ¿no? Con toda esa experiencia de cogestión también, que son muy interesantes para un tipo de patrimonio, como es el de patrimonio industrial, como propietarios, cumpliendo la obligación, el deber de conservación, mantenimiento y custodia. Esos también son ciudadanía y por lo tanto tienen que estar muy presentes en la política de acción que se realice. Y luego algo especialmente querido y en fin y apreciado por mí, que son todos los movimientos de defensa, movimientos ciudadanos de defensa del patrimonio, porque son siempre la vanguardia en cuanto a la defensa del patrimonio, generalmente en este caso muy vinculado a lo local, con unos tipos de patrimonio a veces no reconocidos institucionalmente o académicamente, porque son bienes sobre todo más cercanos, etnológicos, relacionados con la cultura del trabajo, pero que sin embargo son muy importantes, y de ahí sale la llama que luego nos llega a los profesionales para incorporarlo y hacer ese trabajo de catalogación. Y luego está el resto de la ciudadanía, que es la mayoritaria, que en principio parece que no se moviliza por el patrimonio, que no participa, pero que son parte imprescindible, porque ya no solamente porque sea la sociedad en la que está el patrimonio, sino porque hay en ellos un reconocimiento de ese valor, aunque no se movilicen para expresarlo. Y dice, bueno, estamos haciendo aquí un ejercicio de despotismo ilustrado. No, nosotros hicimos con Caja Madrid un estudio de opinión de público y
es decir, la inmensa mayoría, el 90% de la ciudadanía, en estos estudios de opinión hechos de manera muy, en fin, rigurosa y amplia, reconocía la importancia que tiene el patrimonio. De hecho, eso es cuando se manifiesta. Si se destruyera la iglesia de Tover, acudiría todo el mundo a su rescate, lo sentiría, con independencia de que lo hayan visto, mirado o nos hayan observado a nosotros de manera extraña o como alguien ajeno a todo ese proceso a ellos, ¿no? Porque hay un elemento que también en ese caso hay que considerar, ¿no? En fin, en el caso nosotros de la Vega de Granada, pues nos movilizamos mucho, hicimos muchas actividades, presentamos, en fin, 20.000 firmas prohibiendo la declaración de la Vega como zona patrimonial, aunque no se entendiera todavía por parte de la ciudadanía qué es eso del BIC, deberíamos declarar los BIC, ¿no? Esto es un chiste de estos, ¿no? Por los BIC para los boomers como nosotros, pues son los bolígrafos, ¿no? Para los de, en fin, para la gente joven sabe lo que es los bienes de interés cultural. Y además nos acusaban de manipular a la ciudadanía, porque decían, le estáis diciendo una cosa y no saben lo que es eso de zona patrimonial y de interés cultural. Eso no lo sabrán, pero lo que saben es que la Vega tiene un enorme valor y nosotros lo que estamos haciendo es movilizarnos por salvar ese espacio. ¿Cómo? Por lo que digan los profesionales. Si los profesionales dicen que la manera de salvarlo es declarándolo zona de patrimonial y de interés cultural, lo que digan ellos. A ciegas con ellos, porque el objetivo es compartido, ¿no? Y eso es lo que no acababan de entender los políticos en ese movimiento tan importante, ¿no? Movimientos como lo del Cabañal, ¿no? Que es el modelo o el referente en cuanto a la defensa, en todos estos modelos de cogestión que estamos señalando. Y concluyo, estoy pasando un poco más de la cuenta, pues diciendo esto que estaba señalando, ¿no? El patrimonio histórico no existe por sí mismo, no son objetos, requiere la puesta en marcha de iniciativas, ¿no? De acciones que hagan ese patrimonio una realidad comunicada por la sociedad que lógicamente debe implicarse, porque no existe sin los lugares en los que habitan ni sin las personas que lo valoran y lo atesoran, ¿no? Entonces, bueno, pues solo si cultivamos esa tierra evitaremos uno de los grandes males del patrimonio cultural, ¿no? Es decir, solo si cultivamos la tierra, pues evitaremos esto, ¿no? Los desplazamientos, en fin, descontextualizaciones, el abandono, el extrañamiento, ¿no? Del patrimonio o la apropiación por parte, excesivamente, pues, en fin, en este caso pues, de los turistas, como ha sucedido en la Alhambra, con este proceso de extrañamiento de la Alhambra de los propios ciudadanos. Evidentemente los turistas pues, son fundamentales y hay que incorporarlos en la gestión de la Alhambra, pero esta imagen que a mí me duele especialmente porque después de muchos años intentando conseguir que este acceso con la Puerta de la Granada, un insigne monumento renacentista, fuera peatonal, se consiguió en el proceso de restauración, se hizo ahí, se cerró para la restauración y luego se cerró. Y eso fue una gran conquista en la ciudad, incluso contra los taxistas que se negaban a esto, y luego los taxistas cuando vieron que para subir a la Alhambra había que dar más vueltas y cobraban más para los turistas, dijeron sí, claro, lo estamos haciendo. Pues al final transigieron con este proyecto absurdo de trenecito turístico para llevar a los turistas de la Alhambra a Albaicín, que lo que viene de manifiesto es que la Alhambra es turismo y el único objetivo es la comunicación turística. Si la Alhambra es ciudad, pues en todo caso, y se permite el paso, que sea con un autobús público, pero no con este turismo. No se puede subir todo el mundo que quiera. ¿Quién se va a subir aquí en un autobús turístico? La gente del Albaicín, para ir absolutamente nadie, ¿no? Pues esto en definitiva lo que hay que evitar en estas cosas. Cultivemos la tierra, por favor. Ese ha sido el objetivo. Muchas gracias. A la